Buenos días. Buenos días. No. Buenos días. Sí, ahora sí, ¿no? Buenos días. Permítame que me presente. Soy Miguel Ángel Casermeiro, director de los cursos de verano de la Universidad Complutense. Es un placer y un honor estar aquí en representación de mi rector, el profesor Joaquín Goyache, que otras obligaciones le han impedido estar aquí y que transmite los mejores deseos a los organizadores y asistentes. Estamos en un momento, pues yo creo, muy bonito, porque es la clausura de un curso que es tradicional, que es histórico y que nos satisface mucho a todos. Yo entiendo que después de 5 días probablemente lo que queráis es que esto sea muy breve, después de estos 5 días. Entonces voy a ceder el uso de la palabra a don José García Molino, patrono de la Fundación Policía Española. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Buenos días. Muchas gracias una vez más a la Universidad Complutense de Madrid y a la Fundación Policía Española por permitirme participar en este interesante curso de verano que año a año vamos renovando en títulos y fundamentalmente en aquellos asuntos de interés especial de la policía. Es un gusto poder representar también a la Fundación Policía Española en la clausura de este mismo curso, pues lo enmarcamos en una doble celebración, la del 25 aniversario de la creación de la Fundación Policía Española y la del inicio del bicentenario de la creación de Policía de España. Ya el título, la historia de la Policía Española, nos sugiere hablar de historia y reiteraremos algunas cuestiones de historia, ¿no? Historia como disciplina que estudia y narra cronológicamente los acontecimientos pasados, pero también como disciplina que estudia y expone, de acuerdo con determinados principios y métodos, los acontecimientos y hechos que pertenecen al tiempo pasado y que constituyen el desarrollo de la humanidad desde sus orígenes hasta el momento presente. Las funciones de policía también forman parte de esta historia como fuente de la ciencia policial, pues ya desde la primera constitución de los grupos humanos se vio la necesidad de designar a personas de confianza para realizar funciones de comunicación de instrucciones, de control de la ejecución de esas instrucciones, de seguridad de los líderes de los grupos y de la sociedad posteriormente, y entre otras, y que luego fueron constituyendo el concepto de policía, como consecuencia de los factores primarios y naturales del desarrollo social, y que posteriormente fueron denominadas funciones policiales. Decimos factores naturales porque a lo largo de la historia vemos diferentes materias vinculadas a factores variables que a la vez que nos sirven para identificar un grupo, un área o una cultura, nos permite apreciar las características fundamentales de homogeneidad, persistencia y universalidad. Este desarrollo social en el tiempo ha ido determinando las ideas principales de seguridad, orden y justicia que encontramos al analizar cualquier cultura o cualquier sociedad. Así, la historia de la policía corre en paralelo a las normas consuetudinarias como en las establecidas para regular la vida de los primeros asentamientos agrícolas, cuando el ser humano pasa de ser recolector, cazador, a ser grupos agrícolas. Estamos hablando allá de unos 15.000 años atrás, donde la tribu en general, el grupo cuando se asienta, crea unos elementos fundamentales que es la fidelidad, la obediencia, el valor, la simpatía, incluso el concepto de patriotismo. Ya nos lo dijo Darwin en 1871. Donde se asienta fundamentalmente y comienza a tener otras necesidades el grupo, que son necesidades de seguridad interior y de seguridad exterior, como un proceso de adaptación y sociabilidad al nuevo entorno. Se ha demostrado en diferentes estudios y análisis de las instituciones la participación de los ciudadanos en la creación de estas normas jurídicas especiales a través de los usos y de las costumbres, que a veces es elemento base para posteriormente normalizar. Y determinadas acciones del ser humano en sus múltiples relaciones, tanto individuales como colectivas, y en especial en cuanto a las reglas y las normas que proporcionan seguridad al grupo. Así,
de la práctica reiterada de diferentes acciones referentes a la seguridad, tanto de líderes como de la sociedad, nos encontramos, y lo habréis hablado en estos días atrás, pues, seguramente, todas esas normas se fueron reflejando en códigos ya tan antiguos como el del Ur-Nammu, allá en el 2100 a.C., o el código Esnuma, de allá también en el 1930 a.C. Pasamos por Lipist Ishtar en 1870 a.C., y el más conocido para todos nosotros, que siempre hablamos de él, pensando que es el original, el Lehammurabi, en 1750 a.C. Bien, cada uno de estos aportaron unos nuevos beneficios, unas nuevas situaciones de regulación hacia la sociedad. Si avanzamos rápidamente por la historia, nos encontramos las primeras divisiones en funciones policiales, que hemos hablado aquí. Hemos hablado de la función genérica y luego de la especialización. Y así, en Atenas, los arcontes ejercían la función de policía de seguridad, mientras que los astinomos hablaban de la policía de las costumbres. En Roma, corriendo el tiempo, hablamos de los cónsules, que ejercen la policía de seguridad, de orden público y de seguridad del Estado, mientras que los pretores ejercían la represión del delito. Bien, podríamos considerar incluso que el fundador de la institución policial fue el emperador Augusto, con la creación de la primera policía de la metrópoli de Roma, que se la asignó a un prefectus urbis, o prefecto de la ciudad. Podríamos decir que era como un jefe superior de la ciudad, con grandes poderes, sobre todo de investigación en los delitos cometidos en la ciudad y sus alrededores. En España, avanzamos rápido, en el periodo de los godos, distinguimos aquí a los sayones o a los vigici como las policías de las ciudades, pero todavía no tenían un órgano directivo centralizado que pudiéramos definir una auténtica policía que hemos analizado aquí. Pero no se nos escape un elemento fundamental. En la cultura musulmana, establecida en España durante 800 años, más o menos 8 siglos, donde se obtiene el mayor esplendor y desarrollo de la policía es en Córdoba, donde se designó a la Safa Surat como un jefe superior igualmente de policía, que ejecutaba el castigo rápido y ejemplar de los crímenes cometidos. En derecho, podrían hasta pronunciar sentencias de muerte, llegándose a constituir hasta 3 clases de policía, en la época de Abderramán III, allá en el siglo X. Con el más famoso cadí, que era un juez en funciones de policía, denominado, que se llamaba Ibn Judair, que constituyó 3 niveles de policía. La guarda surna, o policía media, que se establecía entre la guarda, la gran surna, que vigilaba a los individuos de las clases bajas de la sociedad y a los funcionarios, y la pequeña surta, que vigilaba a las clases más altas de la sociedad, para un elemento fundamental que a veces es el origen de las policías, que es controlar que las personas cumplan las obligaciones que están establecidas en el Estado, y a veces obligaciones de tipo económico. Por tanto, hay un periodo de España en el que coexisten diferentes territorios las figuras musulmanas de policía con las hermandades que se dedicaron al mantenimiento del orden público y que originariamente se forman por mecanismos de autodefensa ciudadana ante un bandolerismo y una criminalidad producida por los denominados golfines de los campos, de los caminos, de los montes, y que las familias señoriales llegan a constituir estas hermandades conjunto con los vecinos y sus vasallos para la defensa de las personas y de sus bienes. Dentro de estas hermandades, las más famosas fueron las familiares de San Martín de la Montiña, en los Montes de Toledo, o la de Gilturro Ballestero, en Pozuelo Seco, en Ciudad Real. Avanzamos y vemos que en el País Vasco, a principios del siglo XIV, se constituye la Cofradía o Hermandad del Campo de Arriaga, y en paralelo Aragón constituye la Confederación de Vecinos de Jaca, que se coaliga con Zaragoza y Huesca para crear el privilegio de la unión, y que dividen el territorio en juntas, a la frente de la cual ponen a un capitán, o también denominado sobrejuntero. Bien, podemos considerar que el primer ordenamiento de policía nos lo da el rey Pedro I de Castilla,
allá en 1389, y es con el ordenamiento de Llévenes, también en 1407, cuando se constituye el primer reglamento de servicio de la Santa Hermandad. Bien, otra de las fuentes, hemos hablado de una fuente consuetudinaria de la policía, pero otra de las fuentes principales de la ciencia policial son las normas legales y reglamentarias. Aquí, estas normas nos adentran en el cómo la mayoría de esas normas consuetudinarias que se han ido dando los ciudadanos, los vecinos, los gobiernos locales o regionales, se transforman en normas, en códigos de conducta, de actuación, códigos disciplinarios, penales, como hemos podido ver en el desarrollo social y cultural constitutivos de las civilizaciones actuales. Y ahí, en los primeros siglos de constitución de la identidad nacional española, no existía realmente una separación de funciones ejecutivas y judiciales. Coincidían ambas en muchos cuerpos policiales que se fueron creando en determinadas ciudades o regiones, marcados por su localismo y falta de regulación nacional. Así pasaba con la milicia urbana de Madrid, con su reglamento de mayo de 1761, o los reglamentos de Toledo y de La Mancha de 1809, o la regulación de los Mossos d'Esquadra, creados a finales del siglo XVII por el alcalde de Valls, Pedro Viciana y Rabasa. Pero es con la constitución, realmente, de la Policía General del Reino, en el reinado de Fernando VII, cuando podemos considerar el inicio de la primera regulación de la institución policial nacional. La Real Cédula, por la que se creaba la Policía General del Reino, en 1824, como se ha podido presentar y demostrar en este seminario, hemos visto que ha servido de germen para el desarrollo de las funciones generales en todo el territorio nacional y también de desarrollo de las especialidades según han sido necesarias según la evolución social y de la cultura en el tiempo. Así, podemos ver que la creación de nuevas funciones policiales no es nueva. A veces creemos una nueva especialidad. No, porque ya como elemento inicial la protección de personas de las autoridades la podemos considerar que la hace Enrique IV, cuando organiza una guardia especial de protección para su persona, con 3.000 lanceros perfectamente equipados. Claro, aquí mezclaba las funciones civiles policiales, de protección de personalidades, con las eminentemente militares, como también ocurría con las hermandades general o la Santa Hermandad de Castilla y León en época de los Reyes Católicos. Esto nos ejemplariza cómo a lo largo de la historia de la policía se ha ido sectorizando y especializando la función policial. Hablamos ahora de seguridad pública, que abarca las nociones de orden público del siglo XIX y XX, entendido básicamente en un sentido estricto de protección del libre ejercicio de los derechos fundamentales. Y hablamos de la seguridad ciudadana, entendida como protección de personas y bienes, ambos elementos contemplados en la actual Constitución, su artículo 104. Pero la policía ha ido sectorizando el control administrativo de negocios, de mercado, las especialidades en mantenimiento de orden público, investigación criminal, control de nacionales y extranjeros, policía científica, etcétera, etcétera, etcétera. La historia no acaba. La historia es la sucesión sucesiva de los sucesos sucedidos sucesivamente, enmarcada con el paso del tiempo. Esta definición aporta lo que el catedrático señor Cepeda nos decía: no hay una discontinuidad y una ruptura en la historia de la policía. Es una sucesión de hechos, es una sucesión de vivencias, de normativas que nos ha ido regulando. Enhorabuena por haber elegido este interesante tema de conocimiento que dentro de la ciencia de la policía y de la doctrina policial nos permitirá profundizar en otras fuentes de la ciencia policial, como son los procedimientos técnico-operativos y de gestión policiales, o los principios y valores institucionales que determinan los códigos de ética policial y de ontología, o los procedimientos de dirección y gestión de la organización policial, marcados por los estilos de dirección, o también cualquiera de las ciencias que empleamos en la policía para configurar ese gran ente que es la ciencia de la policía. Esperamos que todos estos temas que se han planificado y que se han ejecutado en estos días hayan sido de su agrado y a la vez que le haya actualizado sus conocimientos, también haya abierto su interés en profundizar en todas estas materias que
que constituyen la historia de la policía, la historia de la ciencia policial. Muchas gracias. Muchas gracias. Impresionante. Esto no es una clausura, es una lección magistral. Muchas gracias, ha sido brillante. Tiene la palabra María Jesús Llorente, comisaria directora del curso. Gracias. Bueno, lo primero, agradecer su presencia a todos los integrantes de la mesa, al director de los cursos, Miguel Ángel Casermeiro, al patrono de la Fundación Policía Española y director del Centro Universitario de la Formación de Policía Nacional, José García Molina, al jefe superior de Andalucía Oriental, don José Miguel Amaya Tebar, y a la directora de este curso, la historiadora Lola Herrero. Para este año 2023, año del 25 aniversario de la Fundación Policía Española, por si no se habían dado cuenta, y como inicio de la celebración del bicentenario de la Policía Nacional, hemos querido que la historia de la Policía Española sea el título del curso de este verano. Para ello, hemos contado con excelentes ponentes que nos han acercado a estos orígenes, de lo que hoy en día es nuestra institución, pero también nos han indicado a dónde llegaremos. Hemos contado con el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, quien inauguró este curso poniendo en valor el esencial servicio de la Policía Nacional, destacando el papel crucial e indispensable para la sociedad democrática de nuestro tiempo. Francisco Pardo, director general de la Policía, y Eulalia González, subdirectora general del Gabinete Técnico, acompañaron a Rafael Pérez apoyando una vez más este curso y mostrando su orgullo por la Policía Nacional. Como representación de la Universidad Complutense estuvo el vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales, don José María Coello de Portugal. En la conferencia inaugural contamos con la presencia de Martín Turrado Vedal, inspector jefe jubilado e historiador experto en la Policía Nacional. Martín nos ayudó a comprender cómo se vivieron esos primeros años de la Policía del Reino y cómo ésta consiguió sobrevivir en una época convulsa. Gracias a su ardua investigación, nos ha dado argumentos para rebatir al que dice que la policía desapareció durante unos años. Y nos apuntó que los fondos que hoy llamamos reservados, que eran gastos para pagar por información, ya existían en 1816. A continuación, María Dolores Herrero, comisaria de la exposición del Bicentenario de la Policía Nacional y codirectora del curso, nos ilustró con su ponencia El universo fundacional de la Policía Española. En ella pudimos conocer qué permitió y cómo se gestó una policía que se institucionalizó con la Real Cédula de 1824, pero que dio sus primeros pasos mucho antes. Nos dejó claro que la creación de la Policía General del Reino fue la culminación de un largo proceso en el que la policía pasó a ser una institución del Estado, civil y laica. Nos expuso los cometidos que tenía la policía: documentación, investigación e información. Algunos de ellos eran competencias específicas. Y nos indicó que ya desde su creación la policía realizaba una labor de protección social. Carmen Solís, comisaria general de Policía Científica, nos acercó con su ponencia Síntesis histórica de la evolución de la criminalística a los inicios de la especialidad. Y gracias a sus explicaciones estoy segura de que muchos y muchas han podido comprender de dónde venimos y a dónde vamos en este campo. Identificación facial, inteligencia artificial, entre otros. Diego Palacios, investigador de la universidad, con una trayectoria impresionante, nos expuso en la primera ponencia del martes cómo se conformó el modelo policial español, partiendo de una idea recogida en los principios generales para el servicio de la Guardia de París de 1772, en el que decía: aquí los enemigos de la sociedad son ellos mismos ciudadanos, a los que hay que saber combatir sin destruirlos. Las dictaduras querían lavar su imagen en el exterior. Cuando había movilizaciones de los ciudadanos había que controlarlas, pero reduciendo los costes políticos. Francisco Carmona, comisario jefe de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Sevilla, puso en valor la evolución del Cuerpo de Seguridad y la sección de asalto en Sevilla, y la manera en que su creación fue fundamental para controlar el orden público de las grandes poblaciones.
Es por ello, nos indicó, que el gobernador civil Montañer Castaño mostró la necesidad de formación específica policial en estas casuísticas y la importancia de reprimir con proporcionalidad. Reseñar, como nos manifestó Carmona, el éxito de la Brigada de Investigación Social en la consecución efectiva de estos desórdenes. Sergio Vaquero, investigador postdoctoral, abordó la temática Armas no letales y opinión pública en la Segunda República, una etapa histórica donde se produjo un debate muy importante sobre cómo debían gestionarse la protesta colectiva y qué tipo de arma utilizar. Tras pasar por un periodo en el que se defendía el uso limitado de las armas de fuego, se evolucionó a un resurgimiento de la disuasión armada. José Domingo Piris Perpen, comisario principal jubilado, ahondó en la historia y experiencia de las compañías de reserva general. En diciembre de 1969 se creó la primera compañía móvil motorizada de reserva general, pero tras ella llegaron otras 21. No fue hasta 1972 cuando se crearon las normas provisionales para el empleo táctico de estas compañías, siendo modificadas en 1977, dándoles un formato más manejable y racional, de forma que se establecieron las nuevas misiones que se adoptaron a su operatividad y al contexto sociopolítico. Se fijó la idea que sigue hasta en la actualidad, el empleo progresivo de la fuerza. Quiso resaltar la labor de las compañías de reserva general, había sido fundamental en la evolución de la España como un país democrático. Los miembros de las compañías de reserva tenían una disponibilidad permanente las 24 horas. También nos quiso recordar y homenajear a todos sus compañeros que habían perdido su vida en acto de servicio. Y quiero hacerme eco de una frase que dijo Piris. Si queréis que algo sea especial, lo tenéis que hacer especial. Y tengo claro que hay que seguir haciéndolo. La historia de las UIPs fue el título elegido por Francisco González Pescador, comisario de la Policía Nacional, quien, para explicarnos cómo estas unidades han sabido adaptarse a la modernización de nuestro país desde su creación en 1989. Se aboga por un sistema preventivo con el fin de que no se produzcan disturbios y no sea necesario reprimirlos. Sin duda, el resultado fundamental para su desarrollo y eficacia fue su especialización, sin abandonar su carácter polivalente y así como su formación permanente. Como he comentado, las UIPs fueron la respuesta a la modernización de la Policía Nacional y en la actualidad son un referente internacional para el mantenimiento del orden público. Francisco Herrero, comisario principal y jefe de la División de Documentación, nos permitió conocer cómo se ha avanzado la función de la documentación en la Policía Nacional. Precisamente la labor de la documentación es la única especialidad que llevamos realizando en estos 200 años de historia. Lo que comenzó de una manera muy rudimentaria, como no podía ser de otra manera, en ese momento, ahora nos permite garantizar nuestra identidad. Nos dio unas pinceladas del nuevo proyecto de identidad digital, del DNI Express, de las nuevas oficinas móviles, del DNI virtual. No me cabe ninguna duda de que seguiremos siendo referente internacional en este campo. En la ponencia del comisario principal, Manuel Rodríguez García Risco, hemos conocido cómo nació la Comisaría General de Información, cómo evolucionó y a qué riesgos se ha tenido que enfrentar. El terrorismo de ETA llenó de preocupación nuestro día a día y a quienes trabajaron en ese área tuvieron que enfrentarse a situaciones realmente duras. También se enfrentaron al FRAP o al Grapo, entre otros. La Policía Nacional ha sido capaz de terminar con grandes organizaciones terroristas y lo ha conseguido gracias a la buena labor de sus agentes. Precisamente este bagaje nos permite seguir siendo un cuerpo muy capacitado para combatir los nuevos modelos terroristas. El tráfico de drogas también ha sufrido cambios y ha sido el comisario principal Antonio Martínez Duarte quien nos ilustró sobre cómo se crearon las Brigadas Centrales de Estupefacientes en 1967 y cómo han evolucionado hasta lo que son hoy en día. Las maneras en que se ha producido el tráfico ha cambiado, pero también han cambiado las técnicas y los métodos policiales. Con Felipe Hernando pudimos comprobar lo importante
que ha sido la evolución de la cartografía en el devenir del desarrollo operativo de las policías en general y de la Policía Nacional en particular, desde la primera cartografía criminológica del siglo XIX hasta las nuevas herramientas que se desarrollan hoy en día. Ha sido fundamental la ardua labor de sus profesionales. La Policía Nacional se ha adaptado también a estos cambios y, gracias a eso, dispone de una información tan concreta que redunda en que sepamos cómo actuar, dónde actuar y hacer un juicio crítico sobre los aspectos que debemos mejorar. Por otro lado, la inspectora jefa María Elena García, jefa de la sección central operativa de caballería, nos mostró la historia de la unidad de caballería, siendo su origen los celadores reales. Tras varios cambios de nombre, varios cambios de organización y de uniformidad, esta unidad se antoja ahora imprescindible y siendo una de las más queridas por los ciudadanos. Ha tenido un papel muy importante a lo largo de su historia, como nos contó en los atentados que sufrió Alfonso XIII y en la actualidad siguen teniendo. Nos destacó el profundo orgullo que supuso para la Policía Nacional que 81 caballos y sus agentes desfilaran con motivo del Día de la Hispanidad en 2022, retomando en nuestro cuerpo un lugar que se merece. José Eugenio Fernández Barallobre, inspector honorario de la Policía Nacional y fundador del Museo de la Policía Nacional de Coruña, nos explicó cómo ha evolucionado nuestra uniformidad, cómo nos ha acercado a la formación, a la sociedad, y que es el fiel reflejo del momento histórico, social y económico que estaba aconteciendo. Afirmó que la uniformidad es el alma de la Policía Nacional y, como bien dijo, se ha creado una cultura policial y a ello ha contribuido enormemente la uniformidad. Miguel Luque, decano de la Facultad de Geografía e Historia, se centró en uno de los servicios más aclamados de nuestra institución, la Banda de Música, que tiene su origen en 1941. Más de 80 años de historia que ha acercado la Policía Nacional a la población. Han actuado en desfiles, en funerales, han realizado giras internacionales e incluso han mostrado su labor en medios de comunicación. Me alegró que nos hubiese mostrado lo que hoy en día es la revista Policía, porque siempre intentamos estar al lado de las unidades y servicios poniendo en valor su trabajo. Indicó que el recorrido por la historia se lleva haciendo ya desde hace tiempo, pero que en los últimos años, desde la exposición del aniversario de creación del DNI en 1919, ha cobrado un renovado auge con la vinculación entre la Policía Nacional y la Universidad, y que tendrá un momento de gran importancia en la exposición del Bicentenario, donde conmemoraremos los 200 años de servicio policial a España, ya que la vicedecana de su facultad será la comisaria de la exposición. Además, dijo que conocer la historia de una institución es el camino más certero para contribuir a consolidar el sentimiento de pertenencia a la misma. Lo repito, conocer la historia de una institución es el camino más certero para contribuir a consolidar el sentimiento de pertenencia a la misma. Es que ha sido una frase. José de Pedagóvez, esta mañana, doctor en Geografía e Historia y catedrático de la Universidad, en su ponencia titulada Contexto histórico y política, nos recalcó la idea de que la Superintendencia General de Policía del Reino fue el resultado de un largo proceso de búsqueda de una institución básica del Estado y que ya se habían ocupado debates en círculos políticos e intelectuales europeos desde la primera mitad del siglo XVIII. Y nos dijo que ni en la naturaleza ni en la historia las cosas se hacen por saltos, son progresivas. Fernando Barrantes, comisario de Policía Nacional, nos habló del Real Decreto de Declaración de Acontecimiento de Excepcional Interés Público y nos dio la primicia del programa de actos prevista para celebrar nuestro bicentenario. Estos contenidos del curso serán recogidos en un libro electrónico que se publicará a finales de este año, y también la Universidad Complutense de Madrid lo colocará en su plataforma. No quiero terminar sin agradecer su labor incansable a Lola Herrero, como codirectora de este curso, por ser un apoyo antes, durante y estoy segura que después a la Fundación Policía Española, y que hace que todo esto sea posible. Y también a Carmen, porque su trabajo nunca termina, siempre está al pie del cañón, y también al resto de todos sus componentes del área de publicaciones. Durante este curso y a lo largo de sus 5 jornadas hemos hecho un recorrido histórico y actual por la Policía Española.
y referirnos a todo este bagaje histórico no es un ejercicio de veneración del pasado, sino que para nosotros es un sólido cimiento desde el que seguir contribuyendo a la construcción del futuro. Conocer la historia nos permite conocernos mejor y tomar conciencia de nuestra cultura, porque ser Policía Nacional implica y conlleva pertenecer a una familia. Conlleva conocer y respetar y conocer una cultura, una forma de vida. Somos parte de la historia de la Policía Nacional y somos parte de la historia de España. Debemos estar orgullosos de nuestro uniforme, de nuestra bandera, de nuestro escudo, de nuestro país y de servir a todos los españoles como llevamos haciéndolo 200 años. Gracias a todos, a todas y a todos por venir y por colaborar y por hacer posible que podamos seguir realizando estos cursos. Muchas gracias, María Jesús. Yo voy a ser muy breve. Lo primero, dar las gracias a las directoras, a las dos. El resumen que ha hecho María Jesús es el reflejo de todo el programa. Ese programa no sale adelante, sino hay muchas horas de trabajo detrás. Y os quiero dar las gracias a las dos, también a Carmen, por supuesto, porque realmente sé lo que supone hacer este esfuerzo, ¿no? La verdad que el trabajo más frustrante de un director de cursos de verano es que haya tantos cursos interesantes y no poder asistir a ellos. Porque aquí solo en 15 minutos pasamos del código de Hammurabi a toda la historia de la policía y a los aspectos futuros de la policía, ¿no? En solo, pues este curso habrá sido algo excepcional. Cosa que, por otro lado, es normal con la Policía Española. Son muchos años colaborando con vosotros, jefe. De verdad, muchísimas gracias. Para nosotros es un honor colaborar. Yo creo que Complutense también, yo a veces digo, no se puede entender la historia de España sin la historia de la Complutense, y nuestros socios son aquellos que tienen vocación de Estado, como puede ser la policía o esta misma semana el CSD. Nos honra esta colaboración con la policía, que además es extensiva, seguro, a muchísimas más convenios y a formación y a procesos diferentes. En mi departamento venía gente de la policía a aprender técnicas de laboratorio, o sea que sé que la relación con la policía siempre ha sido, es y espero que siga siendo extraordinaria. María Jesús ya ha dejado el toro en suerte para el siguiente. Ahora ya sé que es políticamente incorrecto hablar de toros, pero se decía así, para la siguiente, ¿no? Y la siguiente es nada menos que un bicentenario, situación extraordinaria que esperemos se recoja también en los cursos de verano, en la 37ª edición de los cursos de verano. Entiendo, este año no ha habido exposición porque ya sabemos que se está preparando una magna exposición itinerante por toda España y que entendemos que tendremos la oportunidad de ir a verla, como comentó el director general cuando estuvimos el primer día. Y no me queda nada más que desearles a todos que su estancia aquí en cursos de verano haya sido no solo intelectualmente productiva, sino también agradable, y invitarles a que el año que viene pues que podamos volver a encontrarnos en un aula de la Universidad Complutense. Queda clausurado. Muchas gracias.